No. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya le salieron raíces o todavía no les han salido raíces? Yo no, porque no me pinto el pelo. Yo hablo de la humedad. Ah, perdón, yo entendí otra cosa. Si ya germinó o no ha germinado todavía. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, César. Buenas noches, Pablo Mejía. ¿Cómo le va? Cansado, ¿Así? ¿Por qué? porque me tocó madrugar hoy y estuve afuera de mi casa todo el día. Así, echando punta. Así es como debe ser. Qué bueno. Con las medidas respectivas, Pablo. Así es, eso sí, Hola, César. aunque me cueste. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas Pero sí, noches. hoy el tráfico, César, estaba horrible, horrible. Si el tráfico está como que sin nada, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Créame que sentí como que si no estuviéramos en cuarentena, como que si fuera un día así normal. Sí. Así está todo. Así está en la mañana y a mediodía. Sí, Ya le creció el pelo, Carlos. Sí, más o menos se va. Ya Solo quiere que no, ya quiere otra rapada. pues no sé si ya, pero tal vez cuando crezca más, cuando ya esté así puro quetzal, ya sabe. Como Crispín. Ajá, así. Ahorita todavía lo puedo hacer para abajo. Ah. Bueno. Jóvenes, estamos empezando nuestra clase. El día de hoy lo dejamos para terminar de analizar en el tema de los factores que hacen la mente de un niño y cómo influye la crianza. Y anoche platicamos de varios aspectos, ¿verdad? De la personalidad de la mamá, de la personalidad de la hermana, algunos comentarios sobre los hermanos. Y no comentamos la personalidad del personaje de la película, ¿verdad? Que es el que nos ocupa. Sería bueno entonces que empezáramos como describiendo la personalidad, describiendo la forma de ser de Ludovic. Eso me parece Buenas que es muy importante. Buenas noches. ¿Quién quisiera empezar la puesta en común y ahora hablando sobre la personalidad de Buenas noches, nuestro César. sujeto? A ver. ¿Cuáles serían las características de nuestro niño? A ver. Si no hay nadie, entonces Fantasioso, tal vez. podría Krista Rothman como describir por favor al niño. Ah, ya tengo ahí. Krista no tiene luz en su casa ahorita, César. Creo que escribió en el grupo. Ay, jolera. Bueno, David, entonces inicia usted describiendo a Ludovico, por favor. Gracias por la información. Bueno, yo lo primero que me gustaría mencionar de Ludovico
es de que él era un niño bastante seguro de sí mismo al principio de la película. Y se notaba mucho que él sabía lo que quería y no tenía miedo de mostrarlo, porque puede que en muchas circunstancias un niño que desea ser transexual no tenga el valor de hacerlo por temor a lo que puedan decir sus amigos, sus papás, sus hermanos, pero él en el principio de la película salía con vestido y no le importaba, incluso cuando sus papás le decían que no, él seguía haciéndolo. Entonces creo que eso es un aspecto muy importante de Ludovico que se puede mostrar desde el principio de la película, ¿verdad? Que es un personaje seguro de lo que él quiere y seguro de sí mismo, al menos al principio. Yo siento que y al final como que le empezó a afectar un poco la situación con su madre, ¿verdad? Pero al menos al principio de la película y casi que hasta antes de la mudanza, él estaba muy seguro de lo que quería. Ok, muy buen aspecto. Esto de la seguridad creo que vale la pena que lo analicemos más adelante. ¿Por qué él era tan seguro y cómo lo vemos siendo seguro? Dulce. Yo iba a decir, pero no sé si está bien, que era como muy soñador o muy con muchas fantasías por lo mismo de que era su método de defensa, como su escapatoria de todo lo que estaba viviendo y que era esas fantasías eran alimentadas también por su abuela, ¿verdad? Que era la que le decía que tampoco ella quería como envejecer o crecer. Entonces yo lo veo como así. Ok, Gaby. Sí, yo solo como que ahorita que David está hablando de la seguridad de Ludovic, se me vino a la mente la escena en donde lo están molestando que el niño le hacía así y que se pasó con el, como que si se estuviera pintando los labios y él en lugar de como pues no hacer nada o quedarse callado, pues lo imitó y como que sintió, como que me transmitió ese orgullo de yo soy así y, o sea, no me da pena decirlo y no me da pena actuar así, pues entonces como que eso también. Ok. O sea, aquí tendríamos que recordar el dato que ya aprendimos, que es sobre la percepción del sí mismo, ¿verdad? Cómo se da esa percepción de sí mismo y cómo es que lo observamos en él, que es un dato que aprendimos antes. Natalia. Cabal mencionando un poquito lo de que él era, pues, que se sentía como bastante seguro de quién quería ser. Creo que va un poco también de la mano con que antes sus papás nunca le habían dicho nada porque creían que era una fase y que era como, ah, bueno, se viste así porque está jugando o cosas así. Y como que, como nunca le habían dicho nada negativo acerca de esto, pues él lo seguía haciendo y se sentía seguro con eso. Ya luego en la película, cuando empiezan a reprimirlo más, es cuando nos comenzamos a dar cuenta que poco a poco va como que dejando o pues tratando de ocultar más o menos algunas de las actitudes y comportamientos que él tenía, pero fue hasta que sus papás le empezaron a decir que eso era algo malo. Ok. Antes de eso, tal vez la percepción y la seguridad de la que hablaba David radicaba en eso, que nadie le había hecho ver que estas conductas eran, encomillemos, malas, ¿verdad? Sino hasta que empiezan a tener el confrontamiento social, que entonces ya se cuestionan allí, ya la vergüenza de la familia y todo, entonces empiezan a cuestionarle y por eso él colapsa, ¿verdad? Porque antes no me dijeron nada y cómo es que ahora va a suceder esto cuando ya tengo 7 años y cómo cambio todo esto, pues. Marianne. Trayendo como a la realidad esa situación de que al principio le hayan dicho pues que estaba bien lo que él estaba haciendo y que después cuando la sociedad ya se da cuenta de esto y a ellos no les parece, eso crea una confusión en el niño. Entonces, o sea, si eso fuera una situación real, el pobre niño no va a tener como la seguridad tampoco de que lo que los papás le están transmitiendo es algo que él pueda hacer. O sea, qué confusión la que puede tener que primero le digan que sí, que después le digan que no, pues. Uh-huh. Y quería Sí. darles, pues, contarles
yo tengo, mi madrina tiene 2 hijos varones, entonces, pero ella siempre ha vivido con el temor de que sus hijos sean gays. Entonces, es bien interesante porque ha vivido siempre con ese temor y siempre ha querido tener hijos varones, siempre, no ha querido tener niñas. Entonces, pero yo siento que eso ella lo transmite hacia sus hijos, pues porque el hijo pequeño sí tiene algunas, tal vez no tendencias, pero siento que al protegerlo demasiado de eso, pues él ha tenido como comportamientos así y que a ella eso es lo que como que le perturba o le preocupa un montón. ¿Y usted qué piensa de eso? Yo creo que no es algo, pues, que se tenga que hacer. O sea, ella estaba limitando el desarrollo de sus 2 hijos a algo que tenía que ver solamente con, pues, con la idea de varón que ella tiene, porque inclusive en la parte, son como bien patriarcales en su casa. Entonces, ella, todos en su casa son varones y solo ella es la mujer y ella los atiende a todos, pues. Entonces, creo que sí les ha dado como ese pie a que los varones tienen que ser así. Entonces, pero pues me parece que Ahora, no está. el asunto de lo que yo los quiero convencer con este tema es cómo la mente de los cuidadores crea la mente de los cuidados. Y entonces, una mamá que tiene estos miedos, ¿cómo trata a su hijo si tiene estos miedos? ¿Cómo lo educa? ¿Cómo actúa? ¿Cómo hace la mamá que tiene estos miedos criando a un niño? Es exactamente lo mismo de una mamá que creció siendo dependiente, creyendo que la mujer necesita un hombre para ser validada en la vida, una mamá que creció creyendo que una mujer no puede sola, una mujer dependiente. ¿Cómo cría una mujer con esa mentalidad a sus hijos? Hace a los hijos abusadores y a las hijas las hace víctimas. Cabal, ¿qué fue lo que mencionó usted ayer, verdad? Que moldeaban la mente, pues, Con las cada ideas una de en las inglés. acciones. Con Ujú. cada una de las acciones moldeamos la mente de los niños y entonces le transmitimos nuestro sistema de valores y nuestras creencias. Ya vi, hay 2 manos levantadas, pero tenemos que hacer una pausa para mandarle unas buenas vibras y mucha luz a Paola, que nos acaba de contar que falleció su abuelita. Ojalá que esté bien. Bueno, continuemos, Mildred. Sí, yo solo quería comentar un poco acerca de que al inicio ellos como que alimentaban esta conducta que Ludovic tenía con respecto a las bueno, actitudes que tenía y después él tuvo como que otras conductas gracias como que a la conducta que tuvo la mamá. Empezó como que a reprimirse mucho y esto lo veo como un factor protector que tenía, que creo que era el factor de como cuidados continuos, que creo que nunca tuvieron como que esa continuidad porque al inicio ellos sí tuvieron como mucho cuidado con él o fueron como muy permisivos y después quisieron comportarse como unos padres más autoritarios. Entonces este cambio hizo como que Ludovic fuera como al final un poco más tímido y reprimido en cuanto a las conductas que él tenía. Ok. Pareciera ser que hasta cuando conocemos al niño todo va bien con él, ¿verdad? Todo va bien dentro de un sistema familiar, de educación, todo va bien, cuidado y demás. Pero todo cambia, ya vimos dónde. Lucía. Bueno, a mí hay algo que me llamó la atención y es que, por ejemplo, ya sabemos de que, digamos, el niño sí tenía una fuerte convicción y defendía sus preferencias sexuales, ahí sí que a costa de cualquier cosa y nunca cambió como de parecer, ¿verdad? Pero a pesar, por ejemplo, de todas las etiquetas sociales como marica, el raro y todo eso, eh, él como que desarrolla un mecanismo de defensa de fantasía.
al crear en su imaginación, digamos, un hada madrina que lo aprueba, lo quiere, que lo apoya y que lo comprende, o sea, lo que no tiene en la vida real, digamos. Entonces eso me llamó mucho la atención, o sea, como por producto de su imaginación, se imagina todo lo que él quisiera tener, pues. Ok, entonces esa era otra característica de la personalidad, como un niño fantasioso, con Ajá. capacidad de imaginación. Ujú. Ok. Adriana. A mí me gusta mucho investigar, a mí me gusta mucho investigar las cosas, o sea, especialmente las películas y buscar referencias, ¿verdad? Y yo busqué, y en todas las descripciones, o sea, en todas las descripciones de la película, de los resúmenes, decían que Ludovic era una niña, y decían, a ella le gustaba, ella era, y así. Entonces me parece interesante el uso de los, o sea, de las, ¿cómo se dice? Preposiciones que usan en femenino, pues, porque realmente a Ludovic era una niña, pues. Entonces siento que eso también es una, no sé si es una característica, pero es importante mencionar. O sea, aparte de todas sus características como persona, él era una niña. Entonces siento que eso también es como algo que sería importante recalcar entre la descripción de Ludovic. Yo me pierdo un poquito con esto que usted acaba de decir. Es que yo, ¿Cuál es su punto? que es importante recalcar que era una niña, pues porque era una niña transexual, o sea, un niño que quería ser niña y era niña, ¿verdad? Y esto yo tal vez antes no lo entendía, pero tengo un amigo que es no binario, entonces él me explicó todo esto y a veces siento que para estas personas es una ofensa, incluso se muestra en la película cuando Ludwig a veces le decían que él era un niño, él se enojaba y decía, no, yo soy una niña, y cuando sea grande voy a ser una mujer, o sea, él estaba muy convencido de esta idea, y siento que eso también es importante ponerlo en las características, pues, porque sí, de hecho sí era una niña, tal vez no tenía el sexo femenino, pero la identidad sexual sí era femenina, pues. Ok. Ahora me queda muy claro. Entonces, esas son las características. Rodolfo quiere darnos más información. Listo. Solo un comentario rápido. Yo creo que Ludovico utiliza la racionalización como mecanismo de defensa. Digamos, él busca bueno, ciertas ideas. Por ejemplo, lo vimos cuando le explican los cromosomas X y Y. Entonces él dice que por algún lado está su cromosoma X tirado, o que, Fue digamos, culpa de Dios sí, que que lo tiró a la basura. que Bueno, Dios se que confundió. no cayó en la chimenea, sino que cayó en la basura. Y que, digamos que eventualmente, cuando él desarrollara hormona o algo así, le iba a doler la panza, que iba a ser sinónimo de que le llegó la regla y que él iba a ser mujer. Entonces, como que agarra, niega hechos reales con estas ideas que las encuentra más aceptables. Ok. Ok, entonces cuando sucede el conflicto, él usa sus mecanismos cognitivos para darse explicaciones de qué es lo que pudo haber pasado, porque no se convierte ya en una niña. Entonces vemos que es un niño bastante inteligente, seguro de sí mismo. En realidad es un niño adaptado, ¿verdad? Lo que vemos es que es un niño adaptado, que es el entorno el que no coincide con su adaptación, ¿verdad? Cuando él hace estas cosas, el entorno no coincide y es allí donde entra el conflicto en la historia. Entonces serían como las características más generales que podemos mencionar de Ludovico. Ahora vamos a pasar a los factores protectores. Son estos factores que hacen que un ser humano crezca dentro de un ambiente. No, son estos factores que hacen de un ser humano un
un buen ser humano, un ser humano con salud mental. Estos son los factores protectores, ¿verdad? Los factores que hacen que nuestra salud mental se desarrolle, pues, si no perfectamente, lo mejor que se pueda. Estos factores. Les pido que bajen la mano, solo Cristina la deja y bajen la mano los que ya habían pedido la palabra, así. Mildred, baje su mano. A ver, Cristina. ¿Usted quiere hablar de los Pues factores hablando, protectores? sí, hablando de los factores, la lectura mencionaba la curiosidad, o sea, el ser curioso, tener un interés por las cosas y disfrutar con el juego. Y creo que eso va mucho de la mano con lo que mencionábamos de su personalidad, que era muy fantasioso, soñaba, igual querer darle una explicación a por qué él era como era a través de la ciencia, ¿verdad? Entonces, creo que incluso su misma personalidad le permitía a él, de cierta manera, protegerse, ¿verdad? Porque tal vez si él hubiera tenido un temperamento, una personalidad un poco más vulnerable, por decirlo así, le habría afectado la situación aún más. Entonces sí, considero que ahí como que la personalidad y los factores protectores van como de la mano. Ok, ese era un factor que lo protegía. ¿Sofía? Él tenía la aspiración de ser mujer, o sea, y no, nada se lo quitaba, pues, y después decía, como ya habían dicho, bueno, yo cuando sea grande voy a ser mujer, pues, porque ahorita soy niña, y buscaba de qué manera lograrlo, entonces creo, o sea, o una como explicación de por qué, entonces creo que también eso va de la mano de resolución de los problemas. Solo que después creo que hay un mal manejo cuando ya se mete en la como hielera. Pero ¿cuál es el factor protector en específico? Las aspiraciones. Pero él no aspiraba a ser mujer. No, Él o ni sea, él siquiera se estaba cuestionaba convencido. si debería de ser, solo tenía una aspiración. Ajá. No tenía aspiración, él tenía una identidad. ¿Qué era lo que creía que era? Ajá. Ajá, o sea, se O sea, en ese identificaba con caso eso. no. Es una pregunta, pero entonces así como cuando decía que se quería casar con su amigo, ese no sería una aspiración. Sí, pero es que es un juego, no en aspiración como nosotros lo podemos ver como adultos. Ah, Era no, pero un juego. Pero, o sea, la pregunta es la aspirar a hacer algo. Entonces eso sería, ya no estamos hablando de transexualidad, ya sería otra cosa, ¿verdad? Pero él no, el conflicto era que los demás no aceptaban que él era una niña. El comentario de Adriana, ¿verdad? Él siempre fue una niña, siempre no aspiraba, voy a dejar de ser niño. No, yo soy una niña. Ah, él ya lo sabía, estaba convencido. Era natural. Ujú. Luisa Ruano. También algo que la verdad es que al principio encontré factores de protección que al final pues dieron un giro cuando los papás ya se ven pues en esta situación, pero al principio un factor de protección que si se hubiera tomado de forma positiva y si los papás hubieran tomado esta oportunidad para poder mejorar al niño y no para mejorar su cómo lo miraba la sociedad, es la guía que le iban a dar o la guía que al principio querían darle con la psicóloga, que al final pues resultó siendo completamente lo contrario, pero si las intenciones hubieran sido las correctas de los padres de aceptación y guianza, pues buscar ayuda con la psicóloga creo que hubiera sido un buen factor de protección. Pero, ¿en qué sentido cree usted que hubiera sido? Me parece muy atinado haber buscado la ayuda, pero ¿en qué sentido sí hubiera sido de protección? Ayudar al niño a formar su identidad, la identidad que él realmente quería y poder ayudarlo a explorar y, esa guianza que tal vez todo niño necesita en algún momento de la vida para lograr identificar su yo. Entonces, Luisa, el trabajo de la psicóloga, alguien preguntaba que le hubiera gustado por dónde hubiera ido el trabajo de la psicóloga y a mí me gustaría comentar eso ahora. El trabajo de la psicóloga hubiera sido en trabajar con la familia, en educar, en psicoeducar a los papás para no dejar traumatizado al niño.
ese hubiera sido el enfoque terapéutico del trabajo de la psicóloga, ¿verdad? Miren, una vez la identidad de género se ha dado, no hay terapia para cambiar nada. No hay, porque no hay patología. No hay terapia para nada, ni retiros, ni milagros, ni seres que andan haciendo milagros por el mundo, no hay rituales para cambiar de sexualidad a nadie. Alguien que sea heterosexual no se le puede volver homosexual. Es heterosexual y punto. Alguien que sea homosexual es homosexual. No hay nada que se pueda hacer. Pueden haber algunos psicólogos trastornados ofreciendo cosas así y no se cambia. No se cambia la identidad de ninguna forma. O sea, que usted diga, mire, yo soy hombre, o me siento mujer y estoy feliz siendo mujer y soy mujer, pero como que ya quisiera volverme lesbiana. Vuélvame. Eso no puede ser, eso no se hace, pues. Eso es la identidad de género de cada uno. Sí, por eso, por eso decía que si sus intenciones hubieran sido las contrarias, o sea, como dice usted, aprender la familia unida, hacer como cambios realmente estructurales de la familia para poder aceptar al niño y guiar al niño en su decisión, pues hubiera sido una buena decisión y hubiera sido un factor protector, pero al final nos damos cuenta que ni la psicóloga ni los padres realmente forman ese rol de guianza y ese rol en la familia. Ok. Es bueno el apunte de Luisa porque a nosotros nos interesa el rol como psicólogos, pues, ¿verdad? Por eso estamos aquí, por eso estamos analizando eso, por nuestra formación clínica. Entonces, tenemos que aprender ahora y saber que nuestro papel cuando se trate de estos casos o de otros es psicoeducar mucho a los padres sobre lo que está pasando con el niño, sobre lo que va a pasar con el niño y darle instrucciones a los papás de cómo hacerlo mejor para manejar el problema del niño. Como dar pautas para una crianza saludable, ¿verdad? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo activar los factores de protección para un niño? Los papás vienen a la terapia y traen a sus hijos y están asustados. Están asustados, tienen muchos temores, les preocupa la vida y el futuro de sus hijos y necesitan que usted tenga información y una buena formación porque necesitan de que usted los oriente, de que usted reduzca la ansiedad que puedan traer y que les dé información. Nada mejor, como en una primera entrevista de unos papás, que darles información. Darles información, bajar el estrés y darles pautas de qué hacer para hacer el mejor manejo de su muchachito. Muchas veces, después de la primera entrevista, el niño empieza a cambiar y usted ni siquiera lo ha visto, ¿sabe? Y vienen los papás y dicen, mire, esta semana ya empezó a cambiar no sé qué, no sé qué. No fue el niño, pues. Fue el trato que los papás empezaron a darle lo que hizo que se modificara la conducta. Muchas veces cuando yo hago tratamiento para la enuresis, esto de los niños que mojan la cama, apenas en las primeras sesiones, cuando estoy educando a los papás sobre el tema, el niño deja de mojar la cama. Y los papás creen que tengo una varita mágica o algo así. No, no es uno. Es el trato de ellos hacia el muchachito lo que hace que se reduzcan las tensiones. Eso es bien importante. Oscar. Yo quería decir que un factor de protección tal vez sería como la abuela, ¿no? O sea, la abuela que le mostraba tal vez no o sea, tal vez no entendía así como que sí full, pero sí como que un apoyo. O sea, a comparación con su familia, pienso que sí le era bien para Ludovico tener a alguien con quien, o sea,
Se congeló. La abuela en realidad es un factor de protección para este niño porque es aceptante. Todo el tiempo es aceptante. Lo acepta, lo evita criticarlo, es aceptante y por eso es un factor de protección la abuela. Todos los niños en su vida necesitan un adulto carismático. Así le Perdón, decimos, se me desconectó. así le decimos en la psicología, un adulto carismático. Y el adulto carismático es este que transmite la esperanza y la ilusión por la vida, el que inspira al niño. Cabal, en la película se observa que la mamá le dice que la abuela es más juvenil de lo que debería de ser porque baila y todo con Cabal. Ludovico. Y cada Ludovico se va a bailar con ella, cabal. Ok. Gabriela Martínez. Ahí está. Yo puse cabal, o sea, como primer factor protector puse el apoyo de la abuela. También puse la inocencia de él para no odiar a los demás cuando lo están rechazando, porque, o sea, él, él no responde con odio o con enojo con las personas que lo rechazan. También puse de factor protector el haber cambiado de círculo social, aunque sabemos que estarse mudando no puede ser muy bueno, pero para él fue algo positivo. Y también puse la imaginación y el desarrollo cognitivo. Ok. Reina. Hola, Reina, hoy sí pudo. Hola, hoy sí. Qué bueno, qué bueno Hoy verlo. hoy no me explotaron. Pero yo solo quería comentar que uno de los factores protectores que yo puse fue que al final de la película él prácticamente logró conocer a alguien que era igual a él, porque conoció cabal a esta niña que como que tenía también estas tendencias a ser como mucho más masculinas que lo que normalmente dicta la sociedad, por decir así. Entonces, cabal, cuando fue su cumpleaños, que fue cuando la mamá prácticamente se dio cuenta de que estaba haciendo algo mal, fue cabal porque conoció a la familia de esta niña y como que y Ludovico también tuvo ese contacto que hasta cierto punto se podía como identificar con ella de la manera como opuesta, por decir así. Como que en ese sentido de una identidad de género opuesta a la que le dictaba la biología. Entonces eso me pareció como también muy interesante y muy lindo. ¿Cuál es el factor? ¿Y cuál es el factor de protección, cree usted, que se da ahí? Yo siento que el factor de protección ahí es como como que rodearse de alguien que tiene hasta cierto punto algo similar, algo en común con uno. No sé si eso cuenta. Ok, ya entendí. Jimena. Sí, yo tenía una pregunta con algo que usted dijo. Que digamos, usted dijo que si a una persona, pues obviamente como nosotros como psicólogos, si a una persona se identifica con alguna orientación sexual o que le gustan los hombres, le gustan las mujeres, o yo me identifico como tal, o sea, no importando la edad, o sea, nosotros tenemos que apoyar eso, ¿verdad? O sea, no vamos a intentar cambiarlo, o sea, no importando la edad, porque después me puse a pensar que dije, tal vez los papás, o sea, podrían pensar, la gran, mi hijo me imagino que pues tenía 7 años y dice, ya tenés 7, entonces desde hace ratos venía con esa como identificación o tendencia, pero tal vez ellos podrían decir, es que mi hijo está muy pequeño como para realmente identificarse con tal, ¿verdad? Entonces yo quería preguntar si realmente pues
no importa la edad, o sea, nos llevan un niño de 4 años y mira, yo me identifico como tal y nosotros pues, esa era mi duda. Usted no puede hacer preguntas fáciles, ¿verdad? No, es que la Pero, verdad es que sí me llamó la atención pero y mejor le pregunto, pues. me encanta cuando hacen estas intervenciones porque eso quiere decir que la gente está pensando. Y a eso venimos. Mire, pues, pero le devuelvo la pregunta a Jimena. ¿Usted qué hubiera trabajado con ellos? Les hubiera dicho, él ya es así, ya déjenlo y ya que sea una niña. ¿O cómo los hubiera abordado usted? Después de todo lo que hemos hablado aquí, todo lo que sabemos, porque es que el psicólogo tiene que saber, pero también tiene que tener sentido común, ¿verdad? Porque si a estos papás usted les dice, miren, él ya es así, lo que van a hacer es que no van a regresar, usted se va a quedar sin cliente. Sí, no, o sea, ahí sí sería hacer como usted había hecho, como terapia familiar y que realmente pues trabajar en eso, porque capaz los papás no es como que algo que ellos esperaran que pasara, ¿verdad? Entonces realmente pues trabajar en eso y ver, no sé, cómo tener como cierta comunicación ellos con su hijo en ese sentido, ¿verdad? O sea, mira, ¿por qué te identificas con esto? ¿Qué sentís? O algo así, más como eso. Ok. El modelamiento no va tanto en hablarles, sino que en modificar patrones de conducta. Ahora lo voy a explicar. Carlos. Sí, complementando con esto que decía Jimena, yo creería que siendo psicólogo y que llegue un caso así, sugeriría que no sería como preciso hacer una conclusión tan rápido con un niño tan pequeño, porque tal vez todavía no han surgido otro tipo de conductas que nos puede llevar a otro tipo de conclusión. Entonces, se sugeriría mejor llevar como un seguimiento de cómo va avanzando el niño en su desarrollo emocional y en lo que llega a la edad donde ya él define con qué se identifica, pensaría yo. Es así como deberíamos de abordarlo, justamente. Como, bueno, el niño está teniendo problemas, ustedes están teniendo problemas como familia. Tal vez el niño necesita pasar más tiempo con el papá y necesita copiar algunos modelos, no volverlo hombre, ¿verdad? Que es lo que la gente cree. Vuélvalo hombre, vuélvalo machito. Ay, no, hombre, no es así el asunto. Ya no llore como mujer, decía alguien por ahí, ¿verdad? Entonces, sino que tal vez el niño necesita desarrollar patrones para mejor adaptación social. Tal vez el niño necesita otro tipo de relaciones sin que toquemos el tema y sin que ese se vuelva nuestro tema, ¿verdad? Necesitamos más. Y esto lo va a necesitar todo niño, sea lo que sea, tenga o no tenga problemas con su identidad, va a necesitar adaptarse a lo social. Todo niño necesita adaptarse al colegio, necesita adaptarse a su grupo social, todo niño, y en eso es en lo que deberíamos de enfocarnos, más que en el problema de la identidad o no identidad. Son muy pequeños a esas edades para que uno pueda ser tan determinante en tal cosa. Y eso no lo sabemos. Tendríamos que estar dentro de la cabeza del niño para saber que así va a ser. En una de esas no es así. Entonces no lo podríamos decir, ¿verdad? Pero sí podemos trabajar con los papás en que sean tolerantes, en que lo ayuden a adaptarse, en el que desarrollen personalidad, en el que la mamá se desapegue un poco de él, la mamá está muy dominante, muy encima. O sea, podemos trabajar en todos esos aspectos, en eso sí. Y dejar que lo otro, la naturaleza, siga su curso. Ya vendrá el tiempo, ya el niño tendrá más experiencias, ya, y ahí él va a decidirlo. Pero esto es en general con todos los niños. Adriana. Ay, perdón, Sí. perdón. Entonces, pero, por ejemplo, no hay una edad determinada que usted ya, bueno, ya, por ejemplo, a los 16 años, ya, si él siguió siempre así, ya se identifica como homosexual o se identifica como, o sea, esa es mi pregunta, o sea, si hay alguna edad como que uno ya podría decir, ah, bueno, o sea, a esta edad pues ya lo podemos como identificar con tal cosa, ¿no? Sí. Yo creo que eso es tan personal
Es tan individual, ¿verdad? Y el trabajo del psicólogo es cuando la persona le dice, yo me identifico así, pero no quiero. Yo me identifico con eso y eso me da problemas. Estoy sufriendo por eso, no quiero eso. Entonces allí entra el psicólogo y orienta y trabaja esa distonía con lo que la persona siente. Pero si la persona está en paz, lo maneja bien, no hay problema, no es un problema de terapia. ¿Ya? Pero si le dice que sí es un problema, entonces ahí trabajamos. ¿Qué es lo que hace el problema? Pues, ¿verdad? Pero es que usted nunca va a ir al psicólogo a decir, ay, mira que yo estoy sufriendo porque soy mujer. Mira cómo, eso no es un problema, pues es el motivo de consulta va por otro lado, ¿verdad? ¿Cómo está manejando eso? Sí le respondo, Jimena. Sí, gracias. ¿Sí? Pero a veces sí hay niños que tienen conductas de riesgo en esta línea y pueden ser víctimas de pedofílicos, pueden ser víctimas de abusadores de niños, pueden ser víctimas. Y ahí es donde tenemos que trabajar mucho nosotros para que, bueno, y eso hay que trabajarlo con todos los niños, fortalecerlos para que se puedan proteger de abusadores de niños, ¿verdad? Todos los niños tienen que estar fortalecidos en eso, independientemente de lo que sea. Adriana. Cabal, lo que usted acaba de mencionar iba a decir yo, de que si un niño a muy temprana edad llega con tendencias de este tipo, que siente que le gustan los hombres si es niño o que le gustan las mujeres si es niña, o sea, dentro de lo que dijo Callejas, dentro de la terapia que uno le va dando, tiene que ir como sacando información del niño para ver si no ha sido abusado de alguna forma o de dónde viene este sentimiento, por qué él se siente de esta forma o por qué tiene estos gustos, ¿verdad? Porque realmente no es tanto cambiarlo, sino tal vez también saber de dónde viene para indicarle más o menos a dónde ir. O sea, emocionalmente, pues, como algo que vi en la película también que me llamó la atención fue que Ludovico, no sé cómo, era súper complaciente, bueno, no tanto, pero hubo un momento en el que ya como que al principio confiaba en la psicóloga porque él pensaba que había ido ahí para que sus papás lo entendieran a él. Pero cuando los papás se pusieron a pelear, el niño en lugar de agarrar la muñeca, agarró el carrito. O sea, al principio había agarrado la muñeca, después agarró el carrito y ya después ya no quería hablar. Se dio cuenta, dejó de hablar con la psicóloga cuando se dio cuenta de que ella lo que estaba era ayudando a sus papás, entre comillas, ¿verdad? Entonces siento que eso también nosotros como psicólogos tenemos que decirle al niño, o sea, como que hacerle saber de cierto modo que nosotros estamos ahí para ayudarlo y que estamos, no de su lado, pero que estamos ahí para ayudarlo y para guiarlo en lo que él está sintiendo, en lugar de hacerle sentir que nosotros somos parte del enemigo, que en este caso serían los papás que no lo entienden, ¿verdad? Entonces siento que también hay que crear ahí un balance entre que el niño vea que sus papás no son enemigos y que nosotros tampoco lo somos, pues como terapeutas. A ver, ¿quién más tiene otros factores protectores que no hayamos hablado? Hay muchos. A ver, Hanna, levantó su manita. Sí, buenas noches, es que yo quiero saber lo que le pregunté, o sea, ¿qué pasa si, o sea, no es los factores, sino que qué pasa si un niño no desea hacer como cosas de hombre? O sea, si él a pesar de que le gusta estar tiempo con su papá, a pesar de que comparte, o sea, comparten de la misma forma con su mamá y con su papá, él aún así, porque él no se siente en ese, o sea, él no se siente cómodo, él no siente esa tendencia a querer jugar con carritos, él no se siente a gusto haciendo cosas como de hombres, ¿verdad? Sino que a él le gusta ser quien es él. Pregunto, ¿verdad? Porque, digamos, no sé. Pero no entiendo su pregunta, Hanna. Es que usted dijo que valdría la pena, ¿verdad? Que pasara más tiempo con el papá.
¿verdad? Haciendo cosas como de hombres, o sea, No, yo o no sea, dije exactamente eso. no. Yo no Es pude que eso, decir, por eso preguntaba. yo no puedo decir eso. Eso me causó como Precisa, conflicto, porque, precisamente, Hanna, ayer yo dije que no hay cosas de hombres y cosas de mujeres. ajá, no, yo sé, pero por eso dije, mejor le voy a preguntar, ¿verdad? Porque, digamos, yo sé que algunas cosas de la teoría se contradicen con las que uno vive, ¿verdad? Pero dije, Pero es que mejor le usted no, pero pregunto. la teoría no dice eso. Lo que Eso, sabemos es que no hay cosas no hay cosas, de hombres colores, o de mujeres. actividades, profesiones de mujeres. No hay cosas, colores, profesiones de hombres. Eso es un invento social, es una construcción social Sí, y no, son sí, ideas machistas, ¿verdad? Que nos separan. así es. Pero fíjese, Hanna, que yo sí quisiera aprovechar que usted pregunta esto, porque miren ustedes, hay muchos papás que con esos miedos de alguien que contaba, la señora que tiene miedos y todo, que violentan mucho a sus hijos. Los pueden llegar a violentar haciéndolos hacer cosas que en lugar de darles recursos, lo que van a hacer es minar su autoconcepto. Entonces, y los violentan a hacer cosas que no les gustan. No, pero sí, la identidad con el papá, eso debe pasar independientemente de cómo sea. Un niño tiene que tener relación con su papá y con su mamá, como sea, ¿verdad? Eso es porque sí. Estefanía Izalgué. Sí, yo quería agregar a lo que dijo Hanna. Yo creo que parte de la psicoeducación a la que regresamos es que no es hacer que el niño se interese por las cosas que el papá quiere que él se interese, sino lograr que el papá se interese por las cosas que le gustan a sus hijos y de esa manera compartir con ellos. O sea, no tanto de que el niño experimente las cosas que el papá quiere, porque ahí regresamos a las mismas expectativas que hablábamos ayer. No son las expectativas que tiene el papá de la identidad del niño y lo que a él le va a gustar, sino que el papá aprenda a interesarse por lo que su hijo es, por lo que su hijo le gusta, por lo que su hijo quiere saber, quiere conocer, quiere hacer. Entonces regresamos a la psicoeducación que se le brinda a los papás. Parte de lo que eso es ayudarlos a ellos a interesarse por sus hijos, no por lo que ellos creen que sus hijos deban ser. Ok. Ese es un factor protector. Padres que dan cuidados continuos y en función del hijo. De repente yo miro a papás que dicen, papás separados, y que el fin de semana tuvieron al niño. Y digo, ¡ay, qué alegre! ¿Y qué hicieron? Fuimos al cine. Y después los llevé a McDonald's para que jugaran ahí. O sea, no hizo nada, pues. No hizo nada. En el cine no hay convivencia y en McDonald's no hay convivencia. O sea, no hizo nada. Pero muchos creen que eso ya fue. Entonces, ahí hay que educar de la relación, de la comunicación, de todo esto. Lucía. Yo tengo una pregunta, solo así para estar segura. Digamos, entonces, cuando una persona, cuando estos casos nos lleguen a clínica, nosotros debemos de tratar a los niños, digamos, en el caso de Ludovic, lo tendríamos que tratar como una niña. No, lo tiene que tratar como un niño, como lo que es. Es que no los tratamos diferentes. ¿O usted sí trata diferente a un niño de una niña? No, pero es que, y cómo le, bueno, es que no me hacía sentido porque uno tiene que desarrollar como esa empatía con ellos y todo, y no los estamos tratando como ellos quieren o quisieran ser tratados, digamos. Entonces ahí era donde me surgía como la duda. Ujú. Tú dices así como con los pronombres que usamos para referirnos hacia ellos. Masculino, femenino. Ah, ajá, exacto. Porque digamos, no sé, como que eso es parte de desarrollar como esa empatía con ellas, pero ahí se entraría en conflicto con los padres, ¿verdad? Porque no sé cómo manejar eso, la verdad. Lo trata como Ludovico. Lo trata como los papás lo tratan. Y si estamos diciendo que el sexo es masculino, entonces lo vamos a tratar como eso. Como Ludovico.
Tal vez eso, y Ludovico es masculino, entonces usamos los pronombres. Es raro que esto pase a esa edad y que nos vaya a pasar en la clínica. Es muy raro este caso, pero si llegara a pasar, es así, como niño. Sería lo mejor, ¿verdad? Sería lo mejor. Ok. ¿Qué otros factores de protección lograron identificar en la historia de Ludovico? A ver, hay más factores protectores. Hablamos de la abuela, hablamos de la búsqueda de ayuda con la psicóloga, hablamos de las fortalezas que él tenía como niño inteligente, niño seguro. ¿Qué otros factores hay? A ver, Marlene, ¿usted tiene otros factores? Sí, estaba pensando me llama mucho la atención cuando la maestra está dando la clase y se da cuenta de que algo no está bien y ella inmediatamente interviene para poderles explicar a los niños cuando desafortunadamente sacan a Ludovic de la clase, pero creo que es importante los docentes como factor de protección estar viendo qué es lo que sucede dentro de una clase con los niños, ¿verdad? Y evitar así, en este caso, el bullying que se le estaba dando que se le da a este tipo de niños. Y también me llamó la atención el rol de la hermana, ¿verdad? Que también le ofrecía bastante ternura. Ese es un factor de protección, siento yo, porque cuando él se sentía que se iba a ir al infierno, la va a buscar y ella lo abraza y le dice que todo está bien. Creo que la parte de los hermanos es importante en todas las familias como un espacio de seguridad con los cuales podemos contar y volver a la seguridad que en algún momento alguien nos pueda quitar, ¿verdad? En el caso de ella era la hermana mayor. Eso es lo que pude observar. La hermana era un factor de protección. Estoy absolutamente de acuerdo. ¿Carlos? Yo también puse como factor de protección la capacidad que tenía Ludo para percibir y expresar sus emociones. Creo que también es un factor de protector porque él estaba siempre muy seguro. También va de la mano con la seguridad que él tenía. Él sabía lo que sentía y lo que expresaba ante los demás con sus actos. Ok. Fernanda. Yo creo que el cambio de ambiente y el entorno social también fue un factor bastante importante porque, digamos, se vio ya de último en la película, cuando él ya se sentía como más cómodo y llegó a tener como estabilidad emocional, ya el cambio de vivienda y ya no estar en el mismo entorno, donde hasta los vecinos ya eran hostigantes hacia los papás y tanto los niños también a Ludovico, ¿verdad? Ok, haberlo cambiado del ambiente hostil fue un factor para protegerlo. Sí, para protegerlo, ajá. Muy bien. No sé si Estefanía Isalgué está levantando la mano o no la bajó de la participación anterior. Se fue. Ok. Hay otros factores de protección que son importantes. El nivel socioeconómico de la familia es un factor de protección con acceso a educación, con acceso a servicios médicos. Es un factor de protección. En otro caso, no tener eso es un factor que amenaza, ¿verdad? En este caso, ese es un factor de protección. Que los papás también, fíjense que va a sonar irónico, pero que los papás estén preocupados por la problemática de su hijo es un factor de protección. Porque que no hubieran estado atentos a lo que a su hijo le pasaba hubiera sido un factor amenazante, ¿verdad? Lo hubieran dejado estar ahí. Aunque suene irónico, que estén los papás atentos a lo que está pasando con su hijo es un factor de protección porque implica que buscan ayuda, ¿verdad? Buscan ayuda, se activan, entonces se vuelve un factor protectivo. No sé si existe esa expresión, pero o protector, protectivo.
Vamos a hablar ahora entonces de los otros factores, de los factores amenazantes o los factores que te hacen vulnerable. Los factores que te hacen vulnerable tienen que ver con esos datos que aparecen en la historia del niño, que no determinan que vayas a generar una patología o que vayas a generar un problema, pero te hacen vulnerable. Quisiera que aclaráramos esta expresión de vulnerabilidad porque es bien importante para entender la patología, la psicopatología de los niños. Me dan un momentito que voy a ir a traer mi taza. Ciérrenle la puerta, que ya no regresen, ya no puede entrar. A nosotros no nos dejan ir a hacer pipí. Yo todavía me fui a pasear a mi casa un rato y me regresé. El trip es no decir nada. ¿Cómo entienden, jóvenes, la expresión vulnerable? Wow, nadie levantó la mano, ¿verdad? Usted, Sofía, ¿por qué no levanta la mano? Es que se me traba porque tengo que estar cerrando y subiendo a los participantes. Pero nadie ha dicho, ¿verdad? ¿Puedo hablar? ¿Cómo entiende vulnerable? Vulnerable, Estamos entendiendo el... tal vez como el término, ajá. Tal vez un sinónimo podría ser como frágil, que no esté seguro y que por algo pueda cambiar y también como, no sé, que lo hace más propenso a, no sé, sentir algo. Propenso a me gusta. Predispone me gusta. Hanna, Pudiera ser lo que ser vulnerable es estar fuera de nuestra zona de confort, aún siendo positivo o negativo. no entiendo qué dijo. Me lo quiere bajar a la tierra. Ser vulnerable, o sea, digamos, yo me coloco en, o sea, ser vulnerable es estar dispuesto a estar, o sea, como a vivir ciertas situaciones en las cuales no nos sentimos cómodos, como las que le tocó vivir Ludovico, como la que le tocó vivir a los papás de él, ya sean positivas o negativas. Positivas como el apoyo que le brindó la abuela No. y negativas como lo que le tocó vivir con la mamá. No, esto no es ser vulnerable. Es otra cosa, pero no es. Jimena Rivera, ¿cómo lo entiende? Yo tal vez lo entiendo como que estar expuesto, como estar expuesto a ciertas cosas, o sea, ciertas cosas, ya sea positivo o negativo, pero estar vulnerable es estar como expuesto, entiendo. Ok, vamos a aclarar. Luisa. Tal vez son factores externos o internos que pueden afectarnos o influenciarnos de forma negativa. Ok. Usted le ha agregado ahí otras ideas interesantes como interno y externo. O sea, hay factores de vulnerabilidad externas, pero también internas. Ya vamos a ver. Cristina. Tal vez como, pues es casi lo mismo, ser susceptible a un riesgo. Susceptible a algo. Los sinónimos que podríamos usar de vulnerabilidad serían susceptibilidad, predispuesto, o Sofía usó otro que lo olvido ahora. Sensible. Propenso. Propenso. Fíjense que esas son las palabras de vulnerable. Sensible, propenso, que podrían explicar vulnerabilidad. ¿Qué pueden predisponer a que generemos algún problema? Pero no significa que vamos a generar un problema. Ese es el asunto con la vulnerabilidad. ¿Ya? No significa que, digamos, nacer en una familia pobre que no tiene acceso a educación y a salud ni a nada,
te hace vulnerable, ¿verdad? Te hace vulnerable a muchas cuestiones patológicas en la vida. Pero nacer en una familia pobre no significa que necesariamente vayas a generar la patología, pero sí te hace vulnerable. ¿Sí? Digamos que otro ejemplo para que podamos comprender mejor vulnerabilidad. Nacer mujer te hace vulnerable. Nacer mujer en el mundo te hace vulnerable. Y te hace vulnerable a que te pasen muchas cosas, porque vivimos en una sociedad que ya sabemos, ¿verdad? Entonces te hace vulnerable a que te ejerzan el poder, a que te metan mano, a que te violen, a que te hace vulnerable a ser abusada. Pero eso no significa que por ser mujer te tenga que pasar eso. Solo te hace vulnerable en una sociedad como esta. ¿Me explico ahí? No significa que tener un factor de vulnerabilidad nos haga generar la patología, pero hay que tener cuidado con los factores de vulnerabilidad. Tener una mamá con diagnóstico de esquizofrenia te hace vulnerable a muchas cosas, a muchos trastornos, pero te hace vulnerable. No quiere decir que por tener tu mamá esquizofrenia tú vas a generar una patología. ¿Ya? Entonces te hace propenso, te hace sensible, te predispone, pero no quiere decir que lo vayas a generar. Si se dan otros factores, se podría generar la patología, pero solo la vulnerabilidad en sí no genera. ¿Sí? ¿Lo explico bien ahí? Bueno. Veamos entonces qué factores vulnerables encontraron. ¿Alguien me dice como cuáles son estos factores de vulnerabilidad en la vida de Ludovico? Cristina, ¿quiere decir algo? Pues sí puedo complementar. Y tiene su mano levantada. No, no le ha bajado, pero opino o Sí, la bajo. dele. Bueno, yo puse cambios constantes, que era lo que hablábamos, que tal vez sí podía ser positivo, pero quiera que no, pues también tenía cierta carga negativa porque significaba inestabilidad, ¿verdad? Yo sí puse patrones disfuncionales entre los miembros de la familia, porque creo que a veces como que el papá intentaba ejercer control, principalmente Ludovico y la mamá, y como ya hablamos, pues dominante. Ay, se trabó todo. Se trabó Cristina. A ver, Gaby. Creo que no me vieron nada, ¿verdad? No, sí, solo lo último no te escuchamos. Yo puse igual lo que mencionó Cristina de la inestabilidad familiar. Creo que la escuela también fue un factor que lo hacía vulnerable por las críticas y los padres ambivalentes. Ok, esos son factores de vulnerabilidad. Linda. Yo puse que perdón, el ambiente en el que ellos vivían, el ámbito social, era muy influyente dentro de su familia. Incluso me atrevería a decir que los papás tal vez lo hubieran aceptado un poco más fácil, sin tanta influencia de todos los vecinos que eran excesivamente intrusivos y hablaban todo el tiempo acerca de lo que sucedía con Ludovico. Creo que eso lo hacía muy vulnerable y lo lastimaba también, porque realmente también otro factor de riesgo es que no tenían ellos ¿cómo se podría decir? Como
no protegían al niño al hablar ese tipo de cosas en un ambiente cerrado, sino frente a él, en donde ellos mostraban la discriminación y la inconformidad acerca de lo que estaba pasando. Ok, los factores de la sociedad, entonces, los sociales. Gaby Rivera. Bueno, yo también anoté que un factor de vulnerabilidad era el comportamiento de indiferencia que tenían sus hermanos hacia él, ya que no le permitían como el acercamiento para que él pues conociera como más actividades, se podría decir, que se estipulan en la sociedad cuando es un hombre o una mujer. Eso se refiere a la crianza, ¿verdad? Que los papás no lograron que los chicos se cohesionaran entre ellos y entonces habían alianzas, que era lo que mencionábamos ayer. La alianza de la hermana con él y los dos hermanos de en medio se aliaron, ¿verdad? Esto es común en las dinámicas familiares, cómo se hacen las alianzas. ¿Ok? Llevamos ya varios factores de vulnerabilidad. ¿Quién más puede mencionar otros factores? Hay muchos factores que lo hacen vulnerable a este niño aquí. Algo que no se haya dicho y que sería bueno que pudiéramos mencionar. Yo, tal vez los cambios constantes que vivía el niño. Siento que siento que ese es un factor de vulnerabilidad para él, porque a cada rato le estaban cambiando de reglas, le cambiaban de colegio, le cambiaban de casa, le cambiaron, como que varias veces lo estuvieron cambiando de ideologías, como que a veces le decían sí, eso sí lo puedes hacer, y a veces lo mismo le decían que no. Entonces como que le cambiaban todo de un día para otro, o sea, el cariño de su mamá cambiaba también de un día para otro. Entonces los constantes cambios que él vivía en su día a día lo veo yo como un factor de vulnerabilidad. Ok, gracias. A ver, ¿alguien más tiene otro? Luisa. Yo levanté la mano. Ah, perdón. No, perdón. Ayer que comentaban de la madre castrante, también es un factor de vulnerabilidad. Ese patrón de crianza de la madre muy dominante, ¿verdad? Fue un factor de vulnerabilidad para este niño. Entonces tenemos toda esta serie de factores que se dan en la vida del niño. Los factores vulnerables fueron esos. No podríamos decir que uno de esos causó toda la problemática del niño, pero podemos decir que todos estos factores se relacionan unos con otros y en un momento de mucho estrés provocan la psicopatología del niño. Entonces es importante que aprendamos ahora cómo antes que podamos ver la patología del niño, hubo una serie de factores que predispusieron, que hicieron sensible a la criatura a generar un problema. Rodolfo. Ahorita se me vino a la mente una duda. Hubo una escena cuando estaban hablando los padres con la terapeuta, en donde la mamá se estaba como, más o menos como culpando, diciendo, es que nosotros queríamos una niña, para que fueran las dos parejas, como dos hombres, dos mujeres. Ese es un factor de vulnerabilidad bien interesante. Yo cada vez les iba a preguntar también. Continúe, Rodolfo. Entonces, porque digamos, hasta cierto punto creo que la mamá tenía como, tuvo una alianza al principio con Ludovico, porque ella le cortaba el pelo, ella, digamos, me imagino que por mínimo 6 años le consintió ciertas conductas, pensando que tal vez era una etapa, pero se las consintió. Entonces, probablemente esa historia como de trasfondo, que pues que no nos dan muchos detalles, juega un gran papel. Esto es bien importante. Reina, ¿cuál era su pregunta?
No, mi pregunta era acá lo que dijo Rodolfo, que me recordé que en la escena en la que ellos estaban con la psicóloga, la psicóloga les pregunta a ellos directamente, así como que ustedes querían un niño o una niña. Y no sé, me entró la duda de como que si eso de verdad como que tiene algo que ver. Y en este contexto, ¿usted qué diría? ¿Será Pues que influyó o que no influyó? la verdad, o sea, porque según entiendo, como que los papás sí querían una niña, pero cuando se enteraron que era niño, pues no pasó nada y como que lo siguieron tratando como niño. Porque como dijo Rodolfo, no tenemos como que gran parte de esa historia, pero sí pudo haber influido en el sentido de que la mamá, como quería una niña, em, lo haya como que tratado de una manera como más como niña, por decir así. Y eso le creó Carlos cierta está crisis de levantando la mano. identidad. Pues yo creería que se puede llegar a la conclusión de después de ese comentario de que la mamá crió una niña, que tal vez en los primeros meses o años la mamá también pudo haber empezado a vestir de niña a Ludo y por eso es que él ya después se comentan que ya no es una conducta adecuada para su edad, pero yo creo que puede haber influenciado más que todo en este tipo de acto, que ese pensamiento puede haber hecho que la mamá lo vistiera de niña antes de que fuera más crecido, que fuera un bebecito vestido de niña, por así decirlo. Creo que esto puede haber sido algo que afectara más que este pensamiento de que querían una niña en vez de un niño. Ok. Digamos que la gran mayoría de parejas que se reproducen pueden pasar por este conflicto de desear un sexo específico para su hijo y no tener el que desean, ¿verdad? Es una cuestión muy natural. Pero ese factor más todo lo que hemos hablado, ese factor más la crianza, más el carácter de la mamá, más, miren lo que da. Lo más probable es que la mente de la madre haya moldeado la mente del niño y lo haya tratado y lo haya inducido por ahí para satisfacer su deseo de que fuera una niña. Somos capaces de eso, pues. Gaby. Sí, yo tengo una duda. Pues como que yo también puse, es que no sé si me quedó bien el término, pero yo en factores vulnerables también puse de que era un hijo chivo, o sea, como un chivo expiatorio, pues, porque al final siempre como que él era el tema de conversión, era el culpable de todo, entonces, y nunca arreglaron como que la relación entre padres, porque al final entre ellos también era conflictiva, de cuando le levantó la mano Pierre y que le quería pegar a Hannah y así, entonces, pues, no sé si me quedó bien el término o no, o lo estoy confundiendo. El chivo expiatorio. No, creo que no aplica del todo en el contexto. Sí, en algo, pero creo que no en todo. Pero que se filtra a través de uno de los hijos toda la tensión que puede haber en la familia, ¿verdad? Esa es la idea del chivo expiatorio o del hijo expiatorio. Y toda la tensión que viene incluso de generaciones atrás se filtra por un hijo. Pero en ¿Me este puede dar caso un creo que ejemplo, no, por favor? no aplica como del todo aquí, ¿verdad? Bueno, entonces ¿Me tenemos escuchan? como la mayoría de factores protectores y factores de vulnerabilidad en esta historia del niño. Me gustaría que dejáramos ahora un tiempo para preguntas y respuestas, a ver sobre este tema del desarrollo del niño y cómo los factores de vulnerabilidad desarrollan todas estas emociones, todo esto, que es nuestro primer tema. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta o quisiera expresar algo sobre este primer tema? Que esto es bien importante tenerlo claro para después poder entender toda la psicopatología, ¿verdad?
cómo estos elementos generan patología después. Adriana. Yo quería preguntar entonces si al final, si habían como factores que influyeran para que Ludovico tuviera este cambio, o sea, este deseo de cambio de identidad tan temprano. O sea, como que si así pasara, ¿cuáles serían, en su caso, o sea, las causas, digamos, que hubiera? Salud. Lo que hemos mencionado, el estilo de crianza es bien importante, la presencia y ausencia de los cuidadores, de padre y madre, la presencia excesiva. En este caso, creo que el estilo de crianza es verdaderamente importante y cómo la mamá pudo haber influido todo esto. Y fíjense que es muy común que las mamás que seleccionan a un hijito para ellas terminan haciendo estas cosas. Es bien común. Es muy común que hombres homosexuales tengan issues con la mamá así para siempre. Es muy común. Linda está levantando la mano. No, perdón, creo que se quedó levantada. Ok. ¿Alguien más tiene otra pregunta que podría enriquecer para redondear este tema ya? Ala, perdón por insistir, pero ¿me podría dar un ejemplo de chivo expiatorio? Sí, digamos que esto corresponde más a la dinámica de familia, ¿verdad? A la clase de familia. Pero el chivo expiatorio regularmente es un hijo que el sistema elige de una manera psicológica. Regularmente es el más débil, regularmente es el hijo que muestra alguna vulnerabilidad en algo. Y entonces el sistema familiar, especialmente padre o padre y madre, lo seleccionan para filtrar a través de él toda la atención. Entonces es muy común que hayan niños que generen un trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo. Antes de la pandemia estaba viendo a un niño que tenía tricotilomanía, que se arrancaba el pelo. Y tenía ya aquí un hoyo, así como de un buen hoyo de pelo que se arrancaba. Se lo arrancaba, lo jugaba y de ahí se lo tragaba al principio. Un niño, este problema es un problema serio de mucha ansiedad y las personas alivian a través de arrancarse el pelo su ansiedad, ¿verdad? Logran el balance emocional a través de esto. Y entonces, los papás, una pareja perfecta, con un Instagram envidiable y sus fotos de Navidad divinas, sí, una cosa muy bonita. Pero cuando los tenías en la entrevista, serios conflictos. Una vez me contó la señora que un fin de semana el hombre le dijo que quería hablar con ella y la sacó en el carro y cuando ella vio llevaba el arma, el hombre en el carro, y ella se asustó tanto porque dijo, me sacó para matarme. O sea, ese nivel de disfunción de familia, ¿verdad? Pero pero ellos tenían que funcionar porque en el círculo social en donde viven y todo el asunto y las familias que hicieron negocios juntos y todas las cosas no podían no ser. Había mucha violencia de los dos, de ella hacia él, de él hacia ella, y el niño percibía esta disfunción de pareja y él vivía la ansiedad. Y entonces lo llevaron a terapia, ya había estado él en terapia con alguien más,
lo llevaron a terapia para que lo curaran, y si lo curaban a él, se curaba todo, ¿verdad? Pero en realidad el niño solo estaba siendo el chivo expiatorio de esa dinámica de pareja tan angustiante, tan problemática. Y con ellos los tuve que asustar un poco para decirles que si ellos no mejoraban el asunto, el niño iba a generar otros problemas, que tenían que resolver lo suyo lo antes posible. Y bajar un poco la tensión, bajar un poco el ambiente hostil en la casa, para que el niño percibiera más relajamiento a su entorno, ¿verdad? Este es un ejemplo de chivo expiatorio. Con todas las variables confirmadas, ¿verdad, Gaby? No solo porque yo pensaba que era el chivo expiatorio, sino que estaban estas variables ahí que me explicaban los problemas del muchachito. Natalia. Ok, gracias. Y esto no podría también aplicar, por ejemplo, cuando los papás eligen a un hijo, como para contarle todo, así como si tienen algún problema, contarle a ese niño y que ese niño cargue con la emoción, no tanto, pues no solo con la de él, sino también con la de su familia. ¿Podría ser eso también un chivo expiatorio o eso No. ya sería otra cosa? No, para este tipo de prácticas se le llama el hijo parental. Es el hijo que asume, al que le delegamos una carga y que asume un papel que no le toca. Pero el hijo parental se cree el papá o la mamá, incluso de sus papás, ¿verdad? Hay hijas que parecen la mamá de la mamá y actúan como tal. Y a este rol se le llama el hijo parental. Diferente, el chivo expiatorio vive el sufrimiento de la familia. Es el que sufre. En cambio, el hijo parental es el que asume roles que no le tocan, como de confesor, como de aliado, como de... y sí sucede también, ¿verdad? Que hay papás que seleccionan a uno de los hijos para hacerlo a veces su pareja psicológica y no nos damos cuenta, ¿verdad? Hay papás que seleccionan a un hijo para volverlo su pareja, teniendo a su pareja, ¿verdad? Eso es bien terrible. Esa dinámica es bien terrible y las personas que son hijos parentales tienen que hacer años de terapia para resolver ese papel que les asignaron en la familia, ¿verdad? De la pareja, asumir su rol de hijo o de hija, y no de pareja, ¿verdad? Ok, ¿otra pregunta? Hoy están como aburridos. Yo tengo una pregunta, César. Estefanía Morataya, a ver, pregunte, Stephanie. Con esto de lo del el chivo expiatorio también se da cuando, por ejemplo, los padres se acaban de separar, entonces uno de los hijos queda medio haciendo todo, como que cumpliendo el rol de la mamá mientras está con el papá. No, esto aplica más al hijo parental. El chivo expiatorio es el que se ofrece en altar, en el altar. Esta expresión viene de la tradición judía, de cuando en los altares quemaban y ofrecían un chivo para expiarse, para pedir disculpas, para salvar deudas, yo no sé para qué, pero era una práctica antes judeo-cristiana que se ofrecía el chivo expiatorio. Lo sacrificaban a Dios para expiar sus culpas. Entonces de ahí viene la expresión chivo expiatorio. Y realmente sí era un becerro, era un chivito el que se ofrecía para aplacar la furia de Dios. En las familias es el hijo que sufre, el que genera un problema. El adicto, el alcohólico, el enfermito. Hay niños que son muy enfermos en la dinámica familiar y son los chivos expiatorios a través de su enfermedad. Ya. ¿Sí?
A ver, ¿alguien más? Reina, ¿dónde anda? Aquí estoy. ¿Segura? Sí. Aquí estoy escuchando. A ver, ¿alguien más tiene otra pregunta o quiere aclarar algo sobre el tema? Bueno, entonces estamos terminando. Para tener claro, entonces, tener claro, para redondear nuestro tema. En el desarrollo de todos los niños, de todo ser humano, hay factores de protección y factores que te hacen vulnerable. Todo ser humano puede tener más o menos factores de estos dos tipos. Lo ideal sería, bueno, en esta vida todos vamos a ser vulnerables en algo. En alguna cosa tenemos una vulnerabilidad, ¿verdad? Lo ideal sería que tengas, cuando eres niño, lo ideal es que tengas más factores que te protejan, porque ya la vida es amenazante, ¿verdad? Ya la vida es amenazante y ojalá tuvieras más factores que te protejan ante la vulnerabilidad. Ojalá pudiera ser así. Padres, yo quiero contar un factor porque me llama mucho la atención. Marlene, ¿me da permiso de contar algo suyo? Sí, César. Marlene es una mujer que ya se ganó el cielo, ¿verdad? Ella ya hizo su trabajo. Y No, pues no le avergonzadito. no sé si ustedes saben que ella tuvo un hijo durante 16 años, creo, un hijo con parálisis cerebral. Y este niño vivió todos esos años con todas sus vulnerabilidades porque un factor de protección fue el nivel de compromiso que la madre tuvo con él. Fue un factor de protección. Le dio calidad de vida, le dio estimulación, estuvo allí como un factor de protección. El niño tenía muchas vulnerabilidades, muchas, pero tenía un factor de protección muy importante. Tenía una madre que hizo todo por darle calidad de vida mientras tenía vida. Y entonces este es un factor de protección. Ojalá todos los seres humanos pudiéramos tener factores de protección de ese nivel, ¿verdad? Y cuando usted quiera reproducirse, recuérdese, por favor, tiene que ser un factor de protección para sus chicos, no un factor de vulnerabilidad, sino que un factor de protección. Que ojalá que sus hijos no digan, es que mi papá fue un factor vulnerable, pues él me hizo vulnerable en la vida. No. Que digan que usted es un factor de protección en la vida de otros. Los maestros de niños pequeños en realidad juegan un papel importantísimo como factores de protección. Muchos no tienen esta sensación de ser protegidos en su entorno y en el colegio lo pueden experimentar si tienen maestros con estas capacidades. Y terminamos con el comentario de Adriana. Se trabó César, ¿verdad? Yo me trabé. Sí. ¿En qué parte? Sí. En lo último que dijo. Terminamos en... Solo cuando dijo que íbamos a seguir con alguien, pero ya no. A ver, Adriana. O sea, ¿qué sucede con las mamás que son ausentes? O sea, digamos, el niño es sano, pero digamos que la mamá trabaja mucho y lo cuida otra persona que tampoco es como un apoyo muy grande emocional para el niño. O sea, ese niño se va a desarrollar sin crear y va y si tampoco está su papá, o sea, solo está el niño con esta persona que lo cuida, que tampoco lo cuida bien porque su mamá trabaja, o sea, como cuál sería, digamos, el desarrollo del niño en ese ámbito, tantos años, digamos que desde su niñez hasta su adolescencia. Yo no puedo responder a eso porque no tengo contexto
del ejemplo, pero entonces el no tener a los padres que lo protejan es un factor de vulnerabilidad. Pero no podemos como el horóscopo, ¿verdad? Decir, si esto es tal cosa, tal, no podemos decir eso, ¿verdad? Pero sí corre riesgo. No a la persona, o sea, no como a él o a ella como persona, sino su desarrollo emocional en ese momento, digamos, en el que no están sus papás y la persona que lo cuida no lo trata bien. Y, o Mire, sea, en para ese momento el niño que, o sea, ¿qué responderle procederá? tendría que ver usted a su alrededor y ver historias de personas que han pasado por eso. Y se va a dar cuenta de lo que uno genera cuando no tiene estas figuras de protección y cuidado. Regularmente, Adriana, es mucha ansiedad. La ansiedad por separación. Eso lo vamos a aprender cuando miremos el trastorno de ansiedad, pero regularmente es eso. Y este Nos tocó a vacío, nosotros. ¿verdad? Que no nos ayuda a regularnos. Es que por eso le pregunto, porque yo he visto muchos casos de este tipo de personas, cabal, que tuvieron este tipo de crianza y al final ellos como que no logran crear lazos afectivos o les cuesta mucho crear lazos afectivos porque no tuvieron los primarios, pues. Sí, ambientes muy inestables. Por eso vemos la importancia de las figuras, ¿verdad? De protección. Bueno, niños, terminamos una clase más. Marlene levanta la mano en el minuto 60. 0. No, solo quería hacer la invitación porque a mí me sirvió mucho para sacar esto de los factores de protección y de vulnerabilidad de la película. Entonces yo me puse a hacer ejemplos míos, o sea, qué factores de vulnerabilidad tuve yo. Y ese es un ejercicio que nos puede ayudar a entender primero lo nuestro para después salir con los demás, porque a veces nos vemos afuera y yo diría que tal vez si les ayuda o si nos ayuda a todos, ¿verdad? Siempre empezar con uno para poder realmente tener como esa también referencia desde lo que porque todos tenemos una historia. Entonces, Yo eso había también nos puede ayudar considerado a eso para el entender. día de hoy, pero como no nos dio tiempo terminarlo, tal vez el lunes sí. Bueno, Tal vez el lunes sí lo hagamos, pero es muy buena sugerencia. Se lo agradezco mucho. Gracias, César. Bueno, jóvenes que descansen, que tengan buena noche. Gracias. Feliz noche. Hasta lunes. Gracias. Fin de semana.